Ahí están las palabras entonces de la diputada Giles. Acá en el estudio está el ministro vocero de Gobierno. ¿Cómo está, ministro del Olio? Gracias por acompañarnos. No sé si se anima a responderle a la diputada Giles y también a entregar las primeras palabras luego de la aprobación de este segundo retiro del 10% en una jornada, maratónica. Terminó muy tarde anoche en el Congreso. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Tal como dijimos nosotros desde el primer momento, cuando presentamos el proyecto del gobierno, dijimos que nosotros presentábamos ese proyecto porque queríamos primero que fuera legal, segundo, de que el retiro iba a ir sí o sí, y eso es lo que acaba de suceder el día de ayer, y tercero, que creíamos que las más altas rentas también tenían que pagar impuestos. Y eso es lo que se logró. Esta fue una buena semana para el gobierno, no solamente porque se aprobó de forma legal este retiro de 10%, sino también por la ley de migraciones, también que esperaba hace 7 años que fuera aprobada y finalmente ayer también fue ratificada, por la posibilidad de que los independientes puedan participar con menor barreras en la convención constituyente. O sea, hubo varias cosas que eran importantes, a pesar de algunos que hacían los intentos totales para bloquear las cosas del gobierno, se pudieron lograr y generar una mayoría. ¿Y qué es lo que viene, como se decía ahí? ¿Usted siente que el segundo retiro del 10% que se termina aprobando en la propuesta de ustedes es una idea de ustedes? No. ¿O es una idea que pasa por la oposición y por la diputada Giles que acabamos de ver? Lo que yo estaba diciendo es que el Congreso lamentablemente empezó a ocupar como un modus operandi, que era saltarse las reglas de la Constitución y hacer una trampa constitucional. Y empezar a poner a través de transitorios de la Constitución, es decir, cuestiones que solamente funcionan por un rato, como un mecanismo permanente, entonces casi haciendo como una constitución paralela, para saltarse la discusión de fondo, y eso nos parece que no era adecuado. Pero, ministro... Y cuando fuimos al Tribunal Constitucional dijimos, mire, vamos al TC no por el retiro, sino que por el mecanismo que se está usando. Sí, pero ministro, pero hay otra mirada, ¿no? Que tiene que ver con que era una situación de pandemia, se necesitaban soluciones rápidas y un trámite de reforma constitucional también requiere su tiempo. Esa es una pregunta. La segunda, ¿usted está en capacidad de decirnos que la ley se va a firmar? Porque, entre otras cosas, el ministro Briones había dicho que el gobierno iba a llegar hasta las últimas etapas del proceso para obligar al reintegro. ¿Usted está en capacidad de decirnos que se va a firmar ese proyecto? El presidente lo va a firmar, no sé, hoy, mañana. ¿Cómo sigue ese trámite? Sí, se va a firmar de todas maneras. Nosotros lo dijimos cuando presentamos el proyecto, que el segundo retiro iba sí o sí. ¿Pero se promulga hoy? Depende de un par de cuestiones más bien prácticas. Pero lo que dijo el ministro Briones, y lo dijo bien, es que nosotros creemos que el retiro de fondos es un mal mecanismo para las pensiones, es obvio. Empeora las pensiones de hoy, empeora las pensiones de mañana. Por eso es que estaba el reintegro, pero ese reintegro no se aprobó. Pero se hace encargo, ministro, que más allá de eso... Pero déjame contarte la primera parte de la pregunta que me decías tú, ¿no? Porque el primer retiro es muy distinto que el segundo retiro. El primer retiro estábamos en nuestro país en la parte más dura de la pandemia. Sabemos que hay millones de personas que lo han pasado pésimo producto de la pandemia. Justo el día de ayer cumplimos 9 meses de pandemia. Pero también el mismo gobierno ha hecho todos los esfuerzos que ha podido contar de poder paliar una parte, no se puede de todo, una parte de lo que ha significado las pérdidas de empleo, las pérdidas de ingresos para millones de familias, sobre todo aquellos que eran más informales, que les ha costado muchísimo. Entonces ahí estaba el IFE, estuvo también el bono de clase media, va a venir ahora otra ayuda en Navidad y vamos a estar listos en caso de que llegara a venir una segunda ola. No es que estemos haciendo una predicción como algunos dijeron, no. En caso de que llegara también está en el presupuesto el poder hacer nuevamente un IFE para aquellas situaciones que están en cuarentena. Entonces este segundo retiro es distinto que el primero, dada la situación del país, y nosotros escogimos, en vez de estar en una esquina, escogimos salir jugando. Y eso fue decir, queremos un proyecto que sea legal, que paguen impuestos a las más altas rentas. Hoy día solamente el 8,9% de las más altas rentas del país van a tener que pagar un impuesto si es que hacen un retiro. Solo el 8,9% de los chilenos. Todo el resto no va a pagar los impuestos. Y queríamos que hubiera reintegro porque tiene un efecto en las pensiones futuras, pero eso no se aprobó. Y por tanto no hay otra fórmula. Algunos están diciendo no, que el gobierno va a vetar. No, nosotros vamos a promulgar la ley. La ley se promulga tal como salió ayer del Senado. Se va a promulgar tal como salió del Congreso. Así es. Y eso podría ser incluso hoy. Podría ser, depende de algunas cuestiones prácticas. El único punto sí que levantó más bien el Banco Central, no nosotros, es que en el primer retiro hubo una parte importante de personas que hicieron el retiro en efectivo. Y eso significó 250 millones de billetes. El tema del circulante, que es la gran preocupación del circulante. Exacto, que puede haber. que es la cantidad de billetes. Sí. Pero en el contexto en el que estamos, billetes, en el contexto en el que estamos también es complejo por dos materias de seguridad. Seguridad sanitaria, primero, porque tenés que retirarlo, digamos, en persona, y segundo, por también seguridad ciudadana. Hay más circulantes, hay más personas que están comprando cuestiones en ferias navideñas y eso significa también un problema de mayor seguridad. Entonces queremos que, idealmente, si las personas pueden, lo hagan a través de la cuenta RUT, la cuenta electrónica, exactamente, no a través de billete porque eso genera alguna dificultad. De hecho,